Propiedad de los organismos, que consiste en la capacidad de mantener una condición interna estable mediante compensaciones de los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Entonces vos dijiste condición interna. Que es la condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Bien, muy bien. Profe, Bien. A ver, ¿Vigo? yo encontré igual, lo mismo. Sí. Lo mismo que Alana. Sí. ¿Querés que te lo lea? Te lo repito. Dale, buenísimo. Es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Bien. Muy bien. ¿Alguien más? Yo encontré que decía, la homeostasis es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y constante. Bien. Bueno, vayamos poniendo, diríamos, en concepto algunas ideas, ¿sí? Recordemos qué es el concepto de propiedad y vayan anotando, ¿sí? Cuando nosotros en primer año estábamos hablando de las propiedades de la materia, ¿sí? Propiedades extensivas, intensivas, propiedades de los elementos químicos de la tabla periódica, propiedades de los seres vivos. ¿Qué son las propiedades? Algo me enuncia el nombre, ¿no? Son las características propias de ese individuo. Claro, son características, muy bien, gracias, Joaquín. Son características propias, características específicas. Por eso habla de propiedad. La propiedad no desde el punto de vista económico, porque dice, bueno, la propiedad de una persona es cuando un sujeto es dueño de un bien, ¿sí? Pero en este caso, la propiedad de un ser vivo es la característica específica, ¿sí? Que comparte quizás con los seres vivos que son semejantes a él. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ustedes dijeron que la homeostasis es propiedad, condición interna estable, y es un intercambio de materia y energía a nivel constante. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de condición interna, ¿a qué nos estamos refiriendo? Puede ser lo que sucede adentro. Lo que sucede adentro, sí. Lo que sucede adentro. O sea, lo que sucede adentro del cuerpo, ¿sí? Lo que sucede adentro del cuerpo significa de que eso está de manera estable. A ver, de manera estable no significa de que esté quieto, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo físicas, nos dimos cuenta de que un cuerpo puede estar, o lo puedo observar a simple vista quieto, pero están como interactuando internamente con un montón de fuerzas que hace posible de que toda la suma de esas fuerzas, ¿sí? Ustedes que vieron física este año, ¿sí? Toda esta sumatoria de fuerzas hace posible de que ese cuerpo esté quieto, ¿sí? Si alguna de esas fuerzas internas o alguna externa impacta, cambia, diríamos, esta condición interna y pasa a moverse, ¿sí? Entonces, vimos que entonces la homeostasis es propiedad porque es una característica propia, específica, pero a su vez es interna.
pero a su vez es estable. ¿Sí? ¿Pero por qué es estable? Porque ustedes dijeron recién que hay un intercambio. ¿Sí? Y cuando hablamos de intercambio, ¿qué otra palabra le aparece a ustedes como sinónimo de intercambio? Relación. Relación, muy bien. ¿Qué más? Comercio. Un cambio. Cambio, bien. Negocio. Trueque. Estamos hablando de biología o cualquier otro tema. O sea, cuando vos intercambias Que no algo. podemos poner los negocios en ese tema. Sí, bueno, pero por ejemplo, cuando vos pones un negocio, ¿qué es lo que estás haciendo con el vendedor? O con el comprador, si sos, depende en qué lugar te pones. ¿Qué está sucediendo entre estas dos personas? Hay un negocio. Un intercambio. Un intercambio. Una acción, ¿sí? O sea, yo proporciono algo, ¿sí?, que el otro necesita, si estamos hablando de negocio. ¿Bien? Entonces, acá hay una relación, como dice Ezequiel, hay una comunicación. Cuando yo hablo de intercambio, cuando nosotros estamos comunicándonos, hay un intercambio, ¿sí?, una relación entre dos o más personas. ¿Bien? Cuando yo tengo un negocio, también es una relación, es una comunicación material, financiera, pero es comunicación al fin. Porque yo estoy promoviendo esta relación mutua, ¿sí? No es que solamente el que vende le da al que compra y se queda ahí nomás, sino es mutua la relación, ¿sí? Parafraseando la homeostasis, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Sacando la palabra propiedad, sacando la palabra condición interna y sacando la palabra intercambio. ¿Cómo la traducirían en base a lo que explicamos recién? La homeostasis debe de poner propiedad, ¿qué es? Un intercambio. Esto tenemos que reemplazar, ¿sí? Porque intercambio La decíamos, capacidad interna puede ser. sí, es una característica interna. ¿Qué más? Debe decir No condición sé, interna estable. Debe decir condición interna estable, ¿cómo lo podríamos decir? Cambio interno. Bien, entonces, yo estoy escribiendo en base a lo que ustedes me van diciendo. Dice, la homeostasis es una característica, ¿sí?, específica que tiene cambios internos. ¿Podría ser? Sí. Sí. Bien. Que tiene cambios internos. ¿Y cómo pondríamos, debe de poner intercambios, cómo podríamos poner con otras palabras? Podría ser cambios constantes. Ahí está. Entonces, sería así, la homeostasis es una característica específica de los seres vivos que tiene cambios internos constantes, ¿sí? De materia, de energía y de información, yo lo agregaría. Entonces, queda así, yo lo voy a poner en el chat para que ustedes lo puedan tener todos juntos. ¿Sí? Sería la homeostasis, le voy a poner mayúscula, la homeostasis es una característica, ustedes vayan anotando igual, característica
específica de los seres vivos que tiene cambios internos constantes, de materia, energía e información. Bien. La homeostasis es una característica específica de los seres vivos que tiene cambios internos constantes de materia, energía e información. A ver, consejo, siempre consejo, traten de traducir las definiciones con sus propias palabras. Busquen, bueno, ¿cómo? The homeostasis is a specific characteristic of... Espera, ¿qué? ¿En qué idioma lo traduzco? Traducir a un lenguaje propio. No, profe, todos los lenguajes. Lenguaje propio se refiere a poder acomodar estas palabras, ¿sí?, en base a lo que yo ya conozco. Porque, por ejemplo, yo puedo decir propiedad, porque varias veces capaz que la dije durante la primaria, la secundaria, y lo voy a seguir diciendo. Pero si yo realmente no sé lo que es propiedad, lo tengo que cambiar. Si yo digo condición interna estable, bueno, ¿pero qué es eso? Si yo digo intercambio, ¿qué es intercambio? Por eso siempre nosotros como profesores aconsejamos, sugerimos que ustedes tengan esta estrategia, de que tengan este instrumento de aprendizaje. Toda definición que ustedes encuentren, traten de desarmarla, ¿sí?, por las partes más importantes, y vayan buscando, ¿sí?, obviamente que tenga relación y coherencia con lo que se está viendo, ¿sí?, porque por ejemplo vieron que en el diccionario tiene diferentes terminologías en base al mismo concepto, ¿sí? Entonces, si no encuentro la definición de qué es esto, de lo que se está refiriendo, buscamos algún sinónimo que se acomode más a lo que yo ya conozco. Por eso hablo de traducción, por eso hablo de traducirlo a lo que yo ya conozco, a mi propio lenguaje interno. ¿Sí? O sea, yo conozco desde este punto de vista. Yo tengo que conocer qué lenguaje interno tengo, qué es lo que conozco. O sea, yo como profesora no sé lo que vos conocés. Y si yo te diría, sí, yo conozco lo que él conoce, o lo que conocen cada uno de ustedes, estaría mintiendo. Porque, ¿qué pasa? Lo que nosotros conocemos, muchísimas veces, no lo tenemos en cuenta. ¿Sí? Ah, no lo pensé desde este punto de vista. ¿Por qué nosotros cuando éramos chicos nos decían de que marquemos en el texto las palabras que no conocíamos y las busquemos en el diccionario? Para entenderlas. Pregunto yo, ¿esto lo siguen haciendo? No, ¿por qué? No. Cuéntenme, a ver. Yo, profe, a veces si no entiendo algo se lo pregunto a otra persona para ver si sabe qué significa o qué es. Bien. ¿Pacu? No, yo a veces lo hago, pero para acordarme una palabra. Bien. Si sabes su significado, capaz te acordás mejor. Bueno, pero a ver, si nosotros desde pequeños nos han habituado, o era la intención, no sé,
de que nosotros podamos recurrir, diríamos, a otro instrumento para poder entender, como dice Delfina, ¿no? Esta idea, esta palabra, porque esa palabra tiene un mensaje. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy utilizando en la clase o estoy utilizando un concepto para, no sé, para una prueba, para hacer un trabajo práctico, lo que fuese. O mismo cuando estamos hablando con nuestras amistades, yo capaz que estoy repitiendo palabras que quizás si yo me pongo a preguntar, capaz que no sé lo que significa. Porque ¿qué pasa? Escuché a alguien decirlo, me pareció como importante y lo pongo en mis oraciones. ¿Sí? Pero si yo me detengo a pensar, esto conozco, no conozco, esto estoy ahí porque algo recuerdo, pero no sé, si yo no lo asocio con lo que sé, se me va. O sea, estoy repitiendo cosas por repetir. Y la idea, eso no significa de que estoy aprendiendo. Si yo repito lo que dice una bibliografía y lo transcribo, sea textual o virtual, lo que ustedes donde me encuentren, no lo estoy asimilando. No lo estoy incorporando a mi lenguaje propio. Mi lenguaje propio es ese conocimiento que yo ya tengo. Entonces, una de las características es que no dejen de preguntarse si entiendo esta palabra, no la entiendo, pero uno no se, pareciera como que uno va, dice o lee y no se detiene, no se da el permiso de detenerse. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no nos detenemos a pensar las palabras? Rapidez. Porque queremos hacer las cosas rápido. Bueno, la idea era eso, Cami. Lo dije para que no te quedaras callada. ¿Por qué no nos detenemos a pensar si entendemos o no las palabras? No solamente las que escribimos para una evaluación, trabajo, tarea o mensaje. Facu, Es la más fácil. es más fácil, es menos trabajoso. Porque eso gastaría una energía y un tiempo que quizás yo no quiero gastar. Pero si yo me pongo a entender qué es lo que escribo, por qué lo escribo, qué es lo que digo y por qué lo digo, ¿sí? Voy a aprender mucho más. No es que estoy cortando y pegando lo que dijo otro. Porque si yo, por ejemplo, si digo, por ejemplo, alguien me pide la opinión o yo quiero tener la opinión sobre una situación X, no importa. Y yo quiero dar mi opinión. ¿Bien? Y en esta época de la adolescencia seguramente les habrá pasado de que están hablando con alguien en donde ustedes se dan cuenta de que no están de acuerdo o sí están de acuerdo y quieren dar la opinión. ¿Sí? ¿O no? ¿Les pasó? Sí. Sí. Entonces, cuando damos la opinión, si yo no estoy segura de mis propias palabras, me va a pasar esto. Vamos a entrar en silencio. En el cono del silencio, como decía una serie cuando yo era chica.
Pero ¿por qué no estamos seguros? Porque no nos detuvimos en algún momento de decir, bueno, a ver, pensemos. Yo tengo que pensar. Yo tengo que, no, pero quizás capaz que digo las cosas, ¿no? Cuando opino, y capaz que lo digo así de manera impulsiva, y capaz que la otra persona entiende al revés de lo que yo quise decir. Se genera un malentendido. ¿Por qué? Porque justamente no me detengo a pensar antes, ¿sí? ¿Cómo puedo yo hacer para que la otra persona me pueda entender lo mejor posible? Porque puede ser de que no me entienda o que se genere un malentendido. Con esto quiero retomar un concepto de que las palabras tienen un poder muy importante. Y si vos no te apropiás de ese poder que tienen las palabras, no aprendés. O mejor dicho, no querés aprender. Como decíamos recién que comentaba Facundo, y es más fácil, es menos trabajoso, me lleva mucho tiempo, pero empezá a hacerlo. Porque cuando alguien te pregunte, ¿y vos qué opinás? ¿Qué vas a decir? Cuando alguien te pregunte, ¿vos qué pensás? ¿Qué vas a decir? ¿No les pasó que se ponen a escribir algo o tienen que hacer alguna tarea o algo y está la hoja en blanco y no pueden escribir nada? Y si pasa es Sí. porque no entendés el tema, dos, no te salen las palabras o estás en un bloqueo, porque para mí, para que no lo sepas es medio complicado, ¿no? Igual, profe, tal vez es porque no estudiaste el tema y por eso no sabes qué poner. O tal vez si lo estudiaste y estás nervioso. O no sabes cómo arrancar. Todo eso habla de que no se han apoderado del poder de las palabras. Las palabras son instrumentos para pensar, para sentir y para hacer. Son el medio. Pero cuando uno justamente detecta esto, que uno puede decir, bueno, no puedo escribir porque no conozco lo suficiente, me siento inseguro. Hay palabras que me resuenan y las desconozco. Ahí puedo sentir miedo, porque esas palabras que las desconozco me pueden generar, sí, bueno, y no me doy cuenta que me generan miedo. Algunas veces, de tantas palabras que son tan difíciles, me parece como, ¿cómo les puedo decir? Como que me hago un fantasma, ¿no? Decir, esto es imposible de abordarlo, esto es imposible para conocerlo. ¿Por qué? Porque yo acumulé un montón de palabras que no me detuve a detener, a procesar, y las acumulé, y cómo las manifiesto pensando esto. Esto es imposible de aprobar, esto es imposible de abordar, esto es imposible de hacer porque no lo entiendo. Esperamos hasta lo último, hasta la última palabra que colme el vaso. A cada uno le va a resonar de una manera diferente. No sabemos cómo empezar, no conocemos lo suficiente, me genera miedo y no sé por dónde ir. Estoy pasando por una situación personal difícil y estoy continuamente pensando eso y no me puedo concentrar.
a cada uno le va a remitir algo diferente. Pero lo importante es que ustedes se den el permiso y el tiempo para pensar las palabras. No solamente las palabras que reciben, sino también las palabras y principalmente las palabras que ustedes utilizan. Porque las palabras tienen poder. Y con las palabras podemos multiplicar o podemos dividir. Podemos fortalecer a una persona a través de nuestra palabra o la podemos destruir. ¿O no? Dios habla justamente de eso también, ¿no? De esta fortaleza que tiene el espíritu para poder, a través de las palabras, a través de la lengua, como cita en la Biblia, ¿sí? ¿De cuál es el poder? Entonces pensemos, piensen en el tiempo, no solamente a través de un concepto o de una oración académica, sino también desde un punto de vista más humano, más personal, ¿sí? Porque las palabras es como, yo siempre digo, las palabras no suenan igual en todos, ¿eh? Y no son utilizadas todos de la misma forma. Y capaz que te dicen, bueno, pero yo soy así. Yo hablo así. Esa persona que te dice eso es porque no se detuvo a pensar por qué habla así. Y hoy quizás vengo a hablarte hoy en esta mañana justamente de esto, porque estamos, bueno, además de terminar, te invito a que, como ya estás en esta etapa de la secundaria, ¿no? En la parte más, vas a pasar a 5º año, si Dios quiere, ahí donde más necesitamos recurrir a la palabra. Cuanto más grandes somos, mayor necesidades tenemos para poder comunicarnos, para poder relacionarnos. Y ahí donde más tenés que recurrir a la palabra. Porque cuando no recurrimos a la palabra, nuestro cuerpo resuena. Nuestra emoción resuena. Nos sentimos muy cansados, quizás. Nos sentimos tristes. Nos sentimos aburridos. Nos sentimos desconectados. Cuando no recurrimos a la palabra, a las palabras, nos sentimos en una situación de confusión. Tenemos a mano este instrumento que Dios nos da, que son las palabras, que tienen mucho poder, no solamente desde el punto de vista del aprendizaje académico propiamente dicho, sino del aprendizaje general del ser humano, general. Yo les voy a compartir una parte de un video para que podamos ver. El día de hoy la clase era teoría de los sistemas, ¿sí? Y homeostasis. Homeostasis ya la pudimos definir recién, todos juntos, y teoría de los sistemas es lo que vamos a ver un poquito ahora. Igual este video se los voy a compartir en el campus. Voy a reducir un poquito. Este no tiene sonido, tiene solamente títulos, porque vieron que este programa que se llama Powtown, habla justamente de esto, ¿no? De
de que algunos le pueden poner una voz ahí o no, ¿sí? Esto también es una página web que se pueden inscribir y es gratuita. O sea, este video lo armaron seguramente personas que son como ustedes, estudiantes, ¿sí? Bueno, hablan justamente de la teoría general de los sistemas, que es justamente lo que vamos a ver hoy o lo que estamos aprendiendo hoy juntos. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Ok, bien. Voy a ver si puedo poner play. Bien, esta persona, como dice Ludwig von Barenheim, ¿sí? Estamos hablando de la década del 50, del siglo pasado, o sea, fíjense en cuánto tiempo pasó, más de 70 años, y todavía nos cuesta pensar a nivel de sistema, ¿sí? En donde dice que un organismo, porque él era biólogo, no solamente biólogo, sino también filósofo, ¿sí? Dice, un organismo es un sistema abierto. Eso ya lo sabemos desde primer año y hasta desde primaria más o menos. ¿Pero qué es un sistema? Dice que un sistema es cuando está en constante intercambio. A ver, constante intercambio, o sea, continuamente una comunicación, pero no con el entorno, sino con otros sistemas. ¿Sí? Un sistema está en contacto con otros sistemas. Dice, por medio de complejas interacciones. Complejo significa de que no sabemos cuánta comunicación hay entre estos sistemas. Y las interacciones tienen que ver con eso, ¿no? De que no se pueden apreciar cuánta comunicación hay entre uno y otro, ¿sí? Por eso hablamos de complejo. Y me gusta este concepto, ¿no?, de sistema que dice, es una totalidad coherente, ¿sí? Totalidad, esto es una gran palabra, algo que es total no significa que sea un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos un grupo y somos una totalidad. ¿Por qué? Porque pertenecemos en este año, en este momento, al grupo de cuarto año en biología. ¿Sí? Somos una totalidad coherente en este sentido. ¿Sí? ¿Se va escuchando? Sí, profe. Ok. Bien. Los componentes del sistema, esta teoría los llama subsistemas, ¿sí? O sea, ustedes piensen de que cada parte no es valga la redundancia, cada parte no es una cosa individual, sino que es un sistema en sí mismo. Por eso dice subsistema, o sea, hay un sistema grande que contiene a su vez adentro otros sistemas, que a su vez también se relaciona con otro sistema más grande que lo rodea, que le da el entorno. Todo es un sistema. Después vamos a ver por qué. Esta es la parte más importante. Bien. Totalidad, sinergia y entropía. Son tres conceptos de la física, ¿sí? Bueno, totalidad se sabe, ¿no? Que son que, o sea, cada parte, cada subsistema tiene una característica. Y eso hace la totalidad.
por ejemplo, ustedes que son el grupo de cuarto año, cada uno de ustedes aporta una característica, tiene una determinada conducta en un determinado momento. Y eso forma parte de la totalidad, ¿sí? Entonces, la sinergia, todo cambio, ¿sí? Como dice ahí, si pueden leer. Todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y ahí se quedó. Y en la totalidad, ¿sí? Faltaría eso. Y entonces la entropía, ¿sí? Tiende a conservar la identidad. A ver, porque si yo formo un total, ¿sí? Tengo algo que le es propio a ese sistema. Por eso habla de identidad. No sé si ustedes alguna vez habrán sentido nombrar, esto después lo van a ir viendo más tranquilos en el campus, si alguna vez en algún concepto hablaron sobre sinergia, a mí me encanta este concepto de sinergia. Viene de la física, ¿sí? Viene del punto de vista energético de los cuerpos, o de los sistemas en este caso. Si yo pongo mejor dicho, 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2. En forma coherente o lógica decimos 2. Pero la sinergia dice esto. 1 más 1 igual a ¿cuánto es? 2. ¿Qué dice el chat? 3. 3. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero ¿cómo que 13? No estamos hablando de matemática, ¿verdad? No, pero tiene que ver mucho con esto. En forma lógica matemática podemos decir que 1 más 1 es 2. Pero a nivel físico, a nivel energético, a nivel de sistemas, 1 más 1 no es 2. Ahí me la complicó la profe. ¿Por qué? Porque cada vez dice que cada una de las partes va a dar algo que va a ayudar a la totalidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como dice ahí el video, va a afectar al resto. Entonces, cada una de las partes va a dar, ¿sí? Va a aportar su función. Y el resultado de esa relación, de esa comunicación, va a dar un efecto que es un tercero. ¿Sí? O sea, 1 más 1 no es 2, porque solamente ahí tendría en cuenta las partes o los subsistemas, pero entre ellos hay una relación y ahí está el tercero. Por ejemplo, supongamos, yo puedo decir, bueno, que el corazón es un sistema que bombea sangre, ¿sí? Pero están en relación con otros órganos. Las arterias, las venas, ¿sí? Y por X circunstancias las arterias se tapan. ¿Qué le pasa al corazón? Para de funcionar. Puede dejar de funcionar, muy bien, puede dejar de funcionar. Ahí está el concepto sinérgico. O sea, si yo pienso desde el punto de vista lógico-matemático, bueno, el corazón va a seguir funcionando y las arterias también. ¿Sí? Pero si una de las partes es afectada, afecta al resto. 1 más 1 es 3. No es un resultado coherente. ¿Sí? Es un resultado a nivel comunicacional.
que si vos, por ejemplo, aportás algo, por ejemplo, estás haciendo un trabajo en equipo, y si aportás algo y aportás algo diferente, va a ser sinérgico. O sea, va a generar un efecto muy importante. Como que si es que aportás, como que si no es que aportás también. Ok. ¿Sí? Profe, Sí. y entonces, ¿cómo se definiría ese concepto de 1 más 1 es 3? Hay un concepto que yo se los voy a compartir. Espérenme un cachito. Profe, Sí. ¿estuviste enviando los mails eso que vos dijiste? ¿Los? Mails. Todavía no tuve tiempo todavía. Todavía no. Ah, Esta semana lo voy a ir haciendo sin falta. Ya les digo. Espérenme un cachito. Se pasa por acá. Dice, la sinergia significa trabajar en conjunto. Trabajando en conjunto. El término, la palabra sinergia. Dice, refiere al fenómeno en el que el efecto del trabajo de dos o más personas, órganos, pónganle lo que ustedes quieran, forman un conjunto. Y ese conjunto es a su vez mayor que lo esperado. Porque dice que esa sumatoria de ese trabajo en conjunto es superadora, es mucho mayor que lo que puede hacer por separado cada una de las partes. Está todo relacionado. Estamos todos en comunicación. Es todo sinérgico. Uno pareciera que puede apreciar el mundo de manera estable y de manera estática. Pero la teoría de los sistemas habla de que no hay nada que esté por fuera de la comunicación, de la relación. Está todo intercomunicado. ¿Sí? Todo trabaja en un conjunto. Pero ese trabajo no es, supongamos que nosotros somos dueños de una empresa, ¿sí? Y son 20 empleados más yo. Somos 21. El trabajo de esa empresa no va a ser 20 empleados más el dueño. Va a ser todos los aportes de esos 20 empleados y el resultado de ese conjunto. Por eso decimos 1 más 1 es igual a 3. Si, por ejemplo, los resultados de esa empresa, por ejemplo, que financieramente la empresa no está bien, ¿no? Algún problema económico hay por ahí, ¿sí? Algo sucede en el trabajo de conjunto. Algo sucede en ese trabajo en el conjunto. Y acá hablamos
y acá lo voy a relacionar con la homeostasis. Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de ese trabajo en ese conjunto. La estabilidad es el trabajo en conjunto de todos los otros sistemas que están dentro del organismo. Yo, como le había comentado en la clase pasada, cuando yo era chica, estaba en primaria y secundaria, en un momento la profesora de biología dejó de decir aparato digestivo para decir sistema digestivo. Y a mí me llamó la atención. ¿Cómo? O sea, yo la tuve, a mi profesora de biología la tuve en segundo y en tercero. En segundo decía aparato y en tercero decía sistema. O sea, ¿por qué me cambió el nombre? Y una vez le pregunté. En esa época se estaba insistiendo a los profesores de biología que hablaran de sistema. Pero los textos, cuando nosotros abríamos los libros de biología, hablábamos de aparato. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y hay algo comparte de lo que estamos hablando. De que todo está trabajando en conjunto. De que todo está comunicado. De que todo está en una sinergia. En una totalidad. No por separado. Si una de las partes está afectada, afecta al conjunto, afecta la sinergia, afecta la totalidad. Entra en desequilibrio, pierde la estabilidad de la homeostasis. Por eso hablamos de sistemas cuando hablamos de homeostasis. Bien. Voy a compartir por el campus este videíto. Voy a dejarles una actividad que tiene que ver con la relación que hay entre esta teoría de los sistemas y la homeostasis, para que ustedes lo vayan redactando con sus propias palabras, con su propio lenguaje, ¿sí? Busquen y empiecen a desarmar las palabras para poder incorporarlas, para poder entenderlas. Así que, ¿alguna duda antes de terminar? ¿Cómo es la consigna, profe? ¿Vale? No te escuché muy bien. O sea, ¿Cómo es la consigna? la consigna es la relación que hay entre esta teoría de los sistemas con la homeostasis, con el concepto de homeostasis que vimos hoy. ¿Sí? ¿Lo pongo en el chat? La relación entre la ¿Era energía y eso la entropía? Tiene que ver también la entropía. Por eso una de las características que también trata este autor es la entropía. Sí, a ver, lo que es entrópico, como vimos recién, después, por eso tienen que terminar de ver el videito para que ustedes lo puedan entender un mejor. A ver, estas son referencias. Ustedes después pueden seguir profundizando, ¿sí? Tanto la sinergia como la entropía provienen de los conceptos de la física, ¿sí? A ver, la teoría del Big Bang produjo justamente esto, ¿no? De entender de que, o cuando ustedes vean química el año que viene, se van a dar cuenta de que todos los materiales están ordenados, entre comillas, como que están estables, uniéndose uno con los otros, ¿sí? Pero ese pequeño orden, esa pequeña estabilidad, lo pongo entre comillas porque nada está ordenado absolutamente, uno quisiera, ¿no? Como ser humano, ordenar las cosas. ¿Para qué ordenar las cosas? Para poder controlarlas mejor, ¿no? Pero es una fantasía, es una ilusión del pensamiento humano.
A ver, estas moléculas que están como ordenadas en un espacio determinado es lo que nosotros llamamos entropía, ¿no? El desorden continuo es lo opuesto, es la entalpía, ¿sí? Entonces, el conjunto en sí como totalidad necesita tener una especie, un ordenamiento de esta comunicación, de este intercambio. Si no, sería un caos ese sistema. Que bueno, que después de esta teoría viene otra teoría más que la desmiente un poco, pero bueno, no me quiero irme mucho de tema. ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué relación hay entre la homeostasis y esta teoría de los sistemas? ¿Sí? Vayan buscando un poco de información si es necesario, si no directamente redactan la respuesta y la van volcando en el campus y la traen acá justamente porque en base a esta respuesta vamos a empezar a pensar el funcionamiento del cuerpo desde este punto de vista. ¿Sí? Ejemplo, cuando estuvimos en primer año vimos la función de nutrición, viéndolo desde los diferentes sistemas. ¿Sí? Esta vez, de lo que nos resta del año, es ver el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento interno de los órganos no como unidad, no como algo individual, sino como a nivel sistémico. Y va a ser un poco complicado, porque pensar a nivel sistémico no es sencillo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Nos vemos cuándo entonces? El miércoles 8:30. El miércoles 8:30. Que tengan una hermosa mañana, que terminen muy bien. Cualquier circunstancia que ustedes consideren que yo los pueda llegar a ayudar, me escriben por email, ¿sí? Saben que estoy dispuesta a ayudarlos.